Techo Comunitario es una iniciativa que surge a partir de un proyecto de investigación que toma la perspectiva de la investigación-acción participativa, en donde nos dimos a la tarea desde el 2012 de poder encontrar aquellas necesidades que existían en temas de formación para comunicadores y comunicadoras indígenas. Bueno, el diplomado tuvo un proceso muy interesante porque desde el principio se pensó que fuera un diplomado construido desde distintas miradas, ¿no? Sumó gente, en un inicio se convocó a diferentes personas que estamos involucradas en procesos de comunicación comunitaria en México, desde distintas áreas, ¿no? Desde la área técnica, desde la área pedagógica, organizaciones que acompañamos a medios comunitarios, gente de medios comunitarios directamente. No se pensó en uno o dos talleres, ¿no? Sino que en este ejercicio fue atrevernos a construir un proceso de formación mucho más completo y al mismo tiempo complejo. El diplomado estuvo conformado por 8 módulos, 4 de ellos en un primer tronco común. El primero fue comunicación comunitaria y tecnologías, el segundo fue electricidad, tercero electrónica, para que tuvieran los conocimientos básicos sobre estos dos temas. El tercero fue el de software libre y seguridad. Después los estudiantes tuvieron la oportunidad de ir a cada una de las 3 especialidades. La primera de ellas fue la de radiodifusión, se impartió en las oficinas de Boca de Polen en San Cristóbal de las Casas. La segunda fue la de redes inalámbricas de internet, que impartieron los compañeros de Altermundi de Argentina, esa la hicimos en Guelatao de Juárez en Oaxaca. Y la tercera fue telefonía celular comunitaria en Rizomática en Oaxaca. Y el último módulo fue desarrollado por Redes AC en las oficinas del CESDER en Puebla. Y en este módulo lo que hicimos fue centrarnos en los temas de sostenibilidad y marco jurídico. Es decir, también pensar y repensar las dimensiones tanto de la política y la legislación que existe alrededor de la comunicación comunitaria, como todos los aspectos de la sostenibilidad económica, institucional, social que se requieren para que estos proyectos tengan duración a lo largo del tiempo. Vimos que en el área técnica muchas veces es el área que es un poco más compleja, todos tienen su complejidad, pero que a nivel nacional hay una necesidad de atender esas fallas técnicas que tienen los medios comunitarios para abonar a la sostenibilidad de los medios. Nos había caído un rayo y se nos quemó la máquina, entonces lo que yo quería era que lo demás, lo técnico, pues gracias a Dios lo pude resolver, pudimos volver a transmitir, pero el internet, yo no sabía cómo hacer que funcionara a través del internet. No tenía nada, entonces mi idea fue, ese taller me tiene que sacar de ese problema porque eso es lo que yo necesito. En el módulo de redes aprendí muchas cosas y aprendí cómo hacerlo, me dieron las bases para que yo lo aprendiera y ya pude, ya lo sé. En lo personal sí me ha servido muchísimo este diplomado en el que estamos. Quizás no pueda armar yo una transmisión, pero de una u otra manera pues, tengo el conocimiento de que si falla alguna pieza pues trato o veo la manera de si poder cambiarlo o muchas cosas así como se puede de una u otra manera sí nos ha servido esto pues y más con eso de que de una u otra manera poco a poco hemos tenido más contacto entre nosotros mismos. En un principio sí empezamos como que así, ¿no? Pero ahorita vamos tenemos mucho mayor comunicación en ese sentido. Este diplomado no piensa formar a técnicos nada más, sino que se forme con un sentido comunitario y solidario, ¿no? Se está compitiendo contra medios o compañías que cuentan con muchos recursos económicos, que tienen pues todo a la mano para poder hacer lo que son, y esto pues apenas comienza. Entonces, aunque hay deficiencia y cosillas que tal vez no va a ser pues igual, y eso es como fue muy grato saber y convivir con ese aprendizaje en ese momento. Este diplomado es como que hace que te intereses, ¿no? Hace que, bueno, ya te dieron como las bases, pero ahora ya es tu responsabilidad, ¿no? Ahora es que tú
busques, investigues, que hagas, ¿no? O sea, como que te anima, pues, ¿no? El diplomado nos ha dado cuestiones, como he dicho, técnicas. Por ejemplo, el intercambio de tecnologías con otros grupos nos ayudan a crear nuestra propia tecnología y a adueñarnos. Pero también entra la parte, como esta parte social, la parte comunitaria, de qué forma tú creas y sostienes este modelo de gestión de una comunicación. O sea, cómo el Internet se va a sostener comunitariamente. Entonces mirábamos en el taller de sostenibilidad, hay como dos mundos diferentes, un mundo donde todo es pagado y es dinero y es recursos, y un mundo donde es comunitario, donde es al servicio de la comunidad, donde es para un bien común para todos. Entonces tienes dos modelos diferentes. Y entonces yo reflexionaba, o sea, en la institución en donde estoy, como sus objetivos o misiones eso, pues ser autónomo, ser sustentable, ser del desarrollo social, comunicación para el desarrollo social hacia la comunidad. Entonces, entonces ya veíamos mucho de esos temas de la radio y decíamos, pues yo creo que para que en realidad una radio funcione, no solo es cuestión de que tengas computadoras, tu transmisor, o sea, equipos técnicos, ¿no? Yo creo que también es la parte de conocimiento. Eso es lo más importante, porque si no, pues no va a funcionar, ¿no? Otra es cómo animar a las personas para que se integren en la radio. Nosotros mismos no nos estamos interesando en la radio. Entonces yo creo que ese es un problema que nosotros tenemos y precisamente este taller nos ha ayudado muchísimo. Y son esos aprendizajes que me llevo y pues realmente necesito pues sí, compartir esto con otros compañeros porque sí, somos muchos que nos interesa la radio. Entonces yo creo que ahí es donde debemos entrar, ¿no? Donde debemos de agarrarnos. Formación solidaria y comunitaria, ¿no? De compartir lo que sabe, es una de las cosas que se va obteniendo en el diplomado y pues bastantes aliados de alguna forma, ¿no? Porque la convivencia y la cercanía que se va dando pues va haciendo que sea fuerte el lazo y que en cualquier rato que una radio necesite algo, yo creo que se puede reflejar en un tipo de ayuda, ¿no? Mucho más concreta. En el diplomado habían compañeros desde purépechas, aguas, miches, zapotecas, ayuc, pues yo soy de originario jacalteco, cheltal, chol, o sea, es cada quien con su cosmovisión que pareciera que es diferente, pero hay puntos que coincidimos mucho. Pues que a veces cuando nosotros estábamos en la comunidad pensábamos que éramos los únicos que hacíamos así cositas diferentes. Cuando salimos y conocimos, por ejemplo, la Boca de Polen, pues ya éramos varios en el estado y nos dimos cuenta que éramos muchos. Cuando vinimos a este evento nos damos cuenta que es todo el país que está haciendo muchas cosas. Cuando llegamos, por ejemplo, a la cumbre nos damos cuenta que no solo es el país, sino que es el mundo entero que está haciendo cambios. Entonces esto te da como ánimos a seguir y que vas adelante y entender que el mundo no es tan pequeño, que sí es pequeño a veces, pero también es muy grande y que existen muchas cosas dentro del mundo. Entonces sí fue un aprendizaje muy importante que hemos desarrollado. Hemos aprendido cuestiones teóricas que anteriormente no sabíamos, no comprendíamos, y cuestiones prácticas que hemos desarrollado. El tema de telefonía comunitaria, pues se explicó un poco, pero además tocaba que una comunidad ya habían hecho todos los trámites y iban a instalar una telefonía, ¿no? Entonces nosotros llegamos y a ellos también fue un reto porque en lo que nos explicaban iban armando lo que tenían que armar y esa cosa tenía que funcionar al final del día, ¿no? No era una clase cualquiera, ¿no? Sino que eso tendría que funcionar, ¿no? Al final. La segunda parte, muy importante de Techo Comunitario, son los laboratorios tecnológicos. Tenemos un laboratorio tecnológico central en Oaxaca, en las oficinas de Rizomática y Palabra Radio. Otro laboratorio más en el ICIA, en el Istmo de Tehuantepec. Uno en San Cristóbal de las Casas, en las oficinas de Boca de Polen. Y uno más que está en proceso de instalación en las oficinas del CESDER en Sautla, Puebla. Estos 4 laboratorios lo que hacen es brindar las herramientas para que la gente que ya tiene los conocimientos adquiridos en el diplomado pueda ahora desarrollar sus propios proyectos y poder utilizar las herramientas que se encuentran ahí. El compromiso, pues cuando inicié el taller precisamente había un compromiso de terminar un proyecto
con el diplomado. Pues ahorita tenemos el primer proyecto junto con otra organización que es Boca de Polen, de llevar internet a una comunidad que se llama Nuevo Progreso. Entonces va a ser como el primer proyecto que vamos a desarrollar junto con otra organización. Entonces es como lo que nos llevamos y tenemos que hacer. Lo que estamos ahorita trabajando es pasar desde ser un proveedor comercial todavía hasta tratar de liberar la red. Sin embargo, eso es un trabajo de apropiación de la comunidad que no se logra en meses o en días, sino es un trabajo constante que estamos prácticamente en ello. Y pues ahí estamos trabajando junto con otros compañeros un proyecto de radio, que es la radio comunal. Ahorita más estamos haciendo como podcast y buscando ya como la forma de salir al aire. Ya tenemos como el equipo de transmisión, hacemos transmisiones igual como en momentos específicos y ese es como el trabajo que estamos realizando por allá. Al final pues es hacerlo, ¿no? Porque si no, también no tiene caso, es como dar la información y si no se hace algo, pues sí, también es bueno. Entonces creo que sí es bastante bueno que nos den de todo y ya ahora sí nos va a tocar a nosotros, ya nos dijeron, ¿no? Por aquí búscale y a revisar. Pues en este taller nos ha servido mucho para conocer este arma que tenemos de la palabra y pues queremos prepararnos a lo que viene, ¿no? Pues gracias a ustedes que nos están dando la oportunidad y gracias también en este taller me he dado cuenta de que también existe una lucha por la liberación de la tecnología a nivel mundial. Cada módulo, cada vez que nos vemos, tiene algo que va complementando lo anterior, pero esas actividades que hacemos fuera del taller es como lo que, en mi opinión, dan vida al diplomado. A mí me cambió la vida y creo que a cualquier persona le podría pasar lo mismo. La diversidad que hay es enriquecedora, es de lo más enriquecedor y pues digo, estuve 4 años en la licenciatura y pues en 8 meses he aprendido más que en esos 4 años. Los temas no son solo técnicos, son muchas cosas. Se habla de por qué todos están conectados. Todos están conectados, todos están relacionados. Entonces son muchos aprendizajes, son muchos conocimientos, son muchas experiencias. Entonces, pues que no se la pierdan.